¿Qué tal amigos de Entre Libros, Mate y Café? Qué gusto estar de nuevo con ustedes, qué gusto que nos escuchen una vez más. Hoy tenemos un invitado que seguramente los va a atrapar porque tiene temas muy interesantes. Reconozco que no son temas en los que yo tenga mucha sapiencia, pero que sí me interesan, que sí me agrada y sobre todo que siento que no solo es lo de hoy, que ha sido de siempre, pero hoy estamos con ánimos renovados en todo lo que él hace. Bueno, pues vamos a comenzar y recuerden también que por ahí busquen en todas las redes sociales, estamos en todas, conéctense, véanos, síganos y pues vamos a comenzar. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás? Javier Marturet, hoy tengo dos Javier, así es que comenzaré por saludar a nuestro invitado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y sobre todo muy agradecido de la invitación. Es un placer estar con vosotros. Y Javier Estrada, ¿cómo estás el día de hoy? No, muy bien, y agradecido acá por el tocayo. Ahora somos dos Javieres en el staff, estamos en sistema estéreo de Javieres. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Interesantísimo tu trabajo, de verdad. Muchas gracias. Me ha gustado mucho y digo, sobre todo porque también soy muy fan de muchos de los temas que tomas y pues siempre agradecido que de aquel lado del Atlántico, compartimos muchas cosas, ¿no? El mundo es tan grande y a la vez tan cercano y tan pequeño que se agradece. Ahora es muy fácil que dos Javieres se junten en un programa y que nos puedan estar viendo desde todo el planeta. Suertuda Laura y la audiencia, sí, claro, que nos tienen juntos. Ya lo creo, y hoy más que nunca, porque entre Javier, que tiene una memoria privilegiada, que es mi querido hermano, y Javier Marturet, que también tiene muchísimas cosas de qué platicarnos, sobre todo tu experiencia. Tienes un manejo ya del medio, del tiempo, de todo lo que haces que impresiona. Te he estado siguiendo en redes, sobre todo en YouTube, he estado viendo lo que haces y me impresiona muchísimo. Y me surge una duda, ¿Qué fue primero, el cómic, el podcast, los libros, el periodismo o todo a la vez? ¿Qué fue? Todo junto. Sí, pues no, todo junto no, porque hubo un tiempo en el que yo tenía pelo y no había internet. Y en ese tiempo, pues evidentemente, pues todo lo que viene a ser medios audiovisuales tardó en llegar. Yo empecé trabajando para editoriales, escribiendo, pues cuando se escribía en una máquina de escribir, las típicas Olivetti o la marca que fuera, que teníamos que entregar en los folios y cuando te equivocabas tenías que utilizar el Tipex. O directamente unas gomas de borrar que se hacían para corregir las erratas que ibas haciendo mientras escribías, unas gomas de borrar que eran muy duras y que era curioso que más que borrar lo que hacían era ensuciar el papel. Y nosotros como tontos seguíamos usándolas. Pero empecé trabajando, como digo, con editoriales, ¿no? Ese miedo de la pantalla supongo que me estáis viendo, ¿verdad? Sí. Vale, pues como os estaba diciendo, empecé con las editoriales realizando artículos y realizando traducciones, principalmente dentro del mundo del cómic, ¿no? Fue digamos, una experiencia que inicio yo con unos 17, 18 años. Para que os hagáis una idea, yo tengo actualmente 57. Dentro de poco haré 58 años. Entonces, claro, como os podéis imaginar, en esos tiempos yo lo que hacía era disfrutar de las posibilidades que me daban de colaborar en editoriales y de ahí pasé a trabajar dentro de una editorial ya en plantilla. Una editorial que todavía existe, se llama Norma Editorial, y allí tuve 2 etapas como redactor editorial. No puedo decir redactor jefe porque solamente había un redactor.
Entonces, claro, de alguna manera, ese fue mi primera toma de contacto. Deriva de ahí que luego entro en medios de comunicación, sí que es cierto, y me convierto en locutor de radio, a la vez que sigo escribiendo, y dejo el mundo editorial para convertirme en guionista, ¿no? Ahí fue la deriva. Esos fueron los inicios. Todo lo demás, porque eso es hasta los años 90, todo lo demás vendría a posteriori, cuando ya entrando, digamos, a principios del siglo XXI, finales del siglo XX, viene Internet, ahí cambian un poco las circunstancias, pero bueno, no me quiero alargar mucho más. Los inicios fueron editorial, fue papel, fueron sobre todo cómics, y no entré en el mundo de los libros hasta yo diría que sería sobre inicios del siglo XXI, sobre el 2005 aproximadamente. Esta parte de los cómics en México también fue muy importante. De hecho, en México se hacían algunas cosas, somos contemporáneos también. Ya tenemos una edad en la que también nosotros teníamos que escribir en nuestras maquinitas, letera 22 o algo así. Y el mundo del cómics era muy novedoso para nosotros, era refrescante para los que en aquella época éramos jóvenes, y definitivamente hubo gente que quedó totalmente atrapada. Yo debo confesar que no tanto, pero sé que es un mundo maravilloso. Yo escucho hablar a la gente de los cómics, siguen y además ahora están súper valorados. O sea, quien tiene ejemplares, exacto, de la primera época, de cuando todo era en papel y con tinta, esto es un sección de colección. Tengo ediciones mexicanas porque lo primero que leí, a ver, yo cuando digo lo primero que leí, tenemos que pensar en un niño de unos 5 o 6 años que tiene un tío que sí que es muy lector. Estamos hablando de la primera mitad de los años 70, y en mi casa entran dos tipos de cómics. Uno era Mortadelo y Filemón, de la editorial Bruguera, que es la misma editorial que publica esa gran cantidad de novelitas de bolsillo, lo que se llama bolsilibros, el PAL, y que hay de todo, hay western, hay ciencia ficción y demás. Y lo otro que leía ese niño pequeño, que le aficionó, fueron los cómics precisamente de Novaro, los cómics de la editorial mexicana, que no se editaban aquí, sino que se importaban, traían desde México grandes cantidades, les ponían una especie de matasellos para que en lugar de en pesos, pues en las pesetas que teníamos aquí, pues que se supiera lo que se tenía que comprar en el punto de venta. Y en mi casa lo que entraban eran cómics de Novaro, de la editorial mexicana, y eso duró durante una década tranquilamente. Y aún tengo en casa, no solo de Superman y de Batman, que era lo que quizá más se veía en los puntos de venta, había de Tomahawk, había westerns, había Tom y Jerry, había absolutamente de todo, era una variedad tremenda. Y para mí la editorial Novaro, yo cuando veía ese logotipo, que era una E y una N, sí. Me quedaba con los ojiplático, me quedaba con los ojos como si fuera de té, ¿no? Claro, pensad en un niño, sale del colegio, pasa y ve en un kiosco, en un punto de venta, una gran cantidad de portadas con toda esa variedad. Claro, en un mundo en el que nosotros en España en esa época teníamos solamente 2 canales de televisión, que era la televisión del Estado y la segunda cadena, que empezaba a las 8 de la tarde, y con suerte te daban algunas animaciones, algunos dibujos animados, pero pocos, a la hora de la merienda. Claro, los cómics eran nuestra evasión, y a Novaro hay que darle las gracias por todos aquellos años en los que nos permitió pues tener esas horas extras de lectura que no existían aquí. Y además yo retomando mucho lo que dices, eran esas lecturas tan sanas, tan hechas para niños, donde te embelezabas, soñabas, era muy bonito, ¿no? No digo que hoy el cómic sea malo, ¿no? Pero ha cambiado. Me parece que hay tendencias diferentes, pero siguen siendo emocionantes y demás, ¿no? Y luego se ha hecho serio y adulto. Stan Lee hizo cosas fantásticas y DC, etcétera, ¿no? Pero en nosotros en México teníamos incluso algunos cómics locales, como era, no sé si llegaste a escuchar a Calimán, que era como... Sí, claro. Calimán sí, era la cosa, y teníamos otro de un niño de raza negra, ¿no? Que era Memín Pingüín. Entonces, no sé, yo también no me suena tanto. Como dices, pasabas por los kioscos y veías, híjole, ahí ya salió, y entonces
eras tan fan que con el señor del kiosco le apartabas el de la siguiente semana para que no lo perdieras, porque si no, Exacto. te Se quedabas agotaba y te quedabas a eh, vías de aventura. sí, no, y eso era imperdonable. De hecho, hay una anécdota, y si no me falla la memoria, que tiene que ver con México. Lo que pasa es que no me sé la editorial, no recuerdo el nombre de la editorial mexicana. Conan el Bárbaro lo conocéis, Sí, evidentemente, claro. ni que sea por las películas y demás. El primer Conan el Bárbaro que existe en cómic no lo publica Marvel, lo publica una editorial mexicana, que son las historias de la reina de la Costa Negra, que es Belit. Y creo que el formato era paisado, era en blanco y negro, y Conan era rubio, parecía un vikingo. Y Sí, esos cómics son absolutamente inencontrables. No los podéis encontrar ni en Internet. Sabéis que en Internet se pueden encontrar muchas cosas que se pueden descargar para leer en digital. No, imposible. Es algo que quien tiene cómics de esa colección tiene un tesoro. No sé cuántos salieron, claro. 30, pero fue México el pionero, realmente. Es correcto y bueno, también, como bien decía Javier, aquí en México teníamos estos cómics locales que eran un retrato de la vida social, por ejemplo, la familia Burrón, que era una familia típica mexicana de clase media baja y que reflejaban también, no solo había los cómics que te llevaban a imaginar historias y soñar, sino que también había los cómics que reflejaban la idiosincrasia, que reflejaban la sociedad en la que estamos inmersos. No sé cuál es, ¿tú qué diferencia notas entre lo que se hacía en ese tiempo y lo que se hace ahora? Pues quizá que los lectores, ahora no hay tantos lectores, ahora normalmente los niños los estás viendo que están con el móvil, están o con la videoconsola, con los videojuegos. Antes la lectura era algo que era común entre todos los amigos de una clase de un colegio, ahora es algo que es puntual. ¿Por qué? Las generaciones que hemos ido creciendo somos los que hemos encontrado que ya no somos niños, ya no tenemos algún dinero puntual a la semana, esa semanada que nos daban, sino que empezamos a tener una economía y hemos ido avanzando y las editoriales lo que han hecho ha sido cuidar a esa generación para que no se pierda, porque realmente las que venían detrás compraban muy poco. En los años 90, de hecho, hay una crisis tremenda incluso para las editoriales americanas y hay esa especie de miedo, porque claro, no se sospechaba en los 90 de que iba a haber, por ejemplo, todas estas películas que luego impulsan los cómics, a todos los niveles, no solamente de superhéroes, sino que estamos hablando de que el cine al final se ha hermanado un poco con todo ello y lo ha sacado a flote, pero es que en los 90 no había ni vistas de eso. Las series eran de muy poco presupuesto y salió algo que ahora se está publicando algo parecido. Se llama Biblioteca Marvel. Lo publicaron en Planeta en su día, ahora lo está publicando Panini. Son unas publicaciones que tienen un precio más económico de lo habitual y que está recuperando los viejos tomos. Esto no está pensado para un niño que sale del colegio, si lo veis. No. Esto está pensado para una persona pues como el nostálgico. Sí. Para el niño que se puede comprar un cómic, ¿qué sucede? Existen esos cómics, lo que llamamos cómic de grapa, porque son como revistita y demás, pero cuestan 5, 6 euros, es muy caro para eso, y el niño prefiere otra cosa. Si el niño echara una voluntad, pero esa nueva generación de lectores no empiezan a hacer hasta que ellos tienen ya como 12 o 14 años y por alguna circunstancia, sobre todo por los medios de comunicación, por el cine, se acoplan. Los contenidos, yo creo que antes se hacía un cómic, yo me cojo cómics ahora, agarro un cómic de Superman o de Batman o de Spider-Man de los años 60 o 70 y la historia puede resultar hasta incluso bastante absurda. Pero yo cuando la leía, a ver, era absurdo. También es absurdo ver Tom y Jerry, ¿no? El gato está caminando, no a 4 patas, anda a 2, ¿no? Y están corriendo todo el día. Y a veces se paran y se hacen amigos. Eso... Vale, pero si te haces niño y sabes soñar y sabes disfrutar de esas historias, eso no importa, hay que disfrutar de ese punto. En cambio, ahora se ha convertido todo mucho más serio. Ahora si estás diciendo que va a viajar no sé quién de la Tierra a Marte, hay que calcular las inercias y hay que tener en cuenta si es coherente con la física. Sí. Antes no, antes, a ver, Julio Verne metió una nave en un cañón y lo lanzó a la Luna. Sí. ¿Y qué? Y lo pasamos bien,
¿Por qué? Porque hay que saber soñar. Y nos hemos vuelto a veces quizá un poquito serios a la hora de hacer, no cómics, novelas, todo lo que queráis. Nos estamos volviendo mucho más serios cuando yo creo que antes teníamos menos vergüenza a soñar y a explicar algo que pudiera resultar absurdo. Y a imaginar, digo, en esa época que es de los niños, te cogías una toalla de estas de secarte del baño y era tu capa, te la amarrabas y andabas por casa volando. Y te divertías, ¿no? Te divertías. Javier, el primer día que vi una toalla negra en mi casa, yo era Darth Vader. Y mi madre me tenía que quitar la toalla constantemente. ¿Pero qué estás haciendo? Claro, y además, no solo eso, también espada láser. Las espadas láser que cuando empezó todo lo de Star Wars, en España era la Guerra de las Galaxias, no sé en México si se estrenó con ese nombre. Yo estaba como, o sea, a la que tenías un palo de cocina que se había roto la escoba, ya tenías una espada láser. Pero es que hacías el sonido con la boca y soñábamos de otra manera. Ahora, desgraciadamente, veo a mucha gente que juega así. Sí. Y se pierde mucho. Sí. De hecho, nosotros, esta generación, hablábamos y hacíamos todos los sonidos. Hablábamos, expresábamos con nuestras manos, con nuestro cuerpo y al mismo tiempo hacíamos todos los sonidos. Y también esta parte me lleva a todo lo que es la comercialización. Nosotros jugábamos con lo que teníamos. Hoy el pequeño, y que, por ejemplo, hablando igual de cómics, quieren la colección de la taza, el videojuego. Es impresionante el nivel de comercialización. Sí. Con mucha facilidad. Yo recuerdo que había... Yo supongo que esto también lo tendríais allí en México en esos años. Había unos sobres que eran de papel y dentro había soldaditos troquelados. O te encontrabas que te vendían otros soldaditos más grandes, pero de plástico, que eran, o sea, tenías, por ejemplo, 40 vaqueros y los 40 eran iguales. Igual el plástico de diferente color, pero no como los que hay ahora súper detallados y articulados. Eran fijos. Tenías un fuerte y utilizabas canicas a lo mejor y te pasabas una tarde que ni la mejor película que hubieras visto de Hollywood. En aquel cuarto, en aquella habitación, con esos muñecos y con esa imaginación que teníamos que echar, podíamos convertir todo en magia. Y ahora, aquí, Laura, lo que tú estás diciendo, quizá lo damos todo ya demasiado hecho. Se ha creado un marketing demasiado potente y que un niño tenga ahora un muñeco de Spider-Man es algo normal. En mi época, yo con 10 años, si hubiera tenido un muñeco de Spider-Man, me hubiera ido al colegio al día siguiente a enseñar eso a todos mis amigos y hubiera formado un corrillo tremendo. Sí, porque no habían. No, eras el agraciado, ¿no? de tu privilegiado. Oye, y no te acordarás de que, digo, supongo que también en España, el coleccionador de cromos. Y sí, bueno. Fantástico, porque comprabas y te salían 3 y los repetidos y en el colegio o en tu barrio cambiabas por y veías cómo completar la página 7 que te faltaba, justo la de medio, justo la que cubría esa página. Cierto. Eso era fantástico porque era emocionante. Los niños éramos buscando eso, ¿no? Hoy, de fútbol y de películas y de series de televisión, de la naturaleza, de dinosaurios. Era fantástico eso, ¿no? Me parece que era muy divertido, muy divertido. Y además el niño, yo creo que en ese entonces buscábamos una manera muy, muy noble, muy simple de pasar los días, ¿no? Digo, dentro de tus obligaciones escolares, o a veces Exacto. Que llevas algo a mamá en la casa, etcétera, tenías tu rato de esparcimiento, ¿no? Por tal vez esas limitaciones que teníamos tecnológicas, ¿no? Hoy ya puedes ver una serie completa mientras vas en el autobús al trabajo y te perdía esa situación de reunirte en casa para ver el nuevo capítulo de los gárgolas. Yo veo a la gente, yo vivo en una ciudad que se llama Calella, que está a unos 50 kilómetros de Barcelona, y tengo que ir todos los días como Willy Fogg de viaje a Barcelona y volver. Voy en tren, en un tren cercanías, tampoco os penséis un tren como los que tienen los japoneses, ¿no? Y todos los días que voy allí, cuando afortunadamente coges sitio y demás, te pones, soy de los que coge el libro
que me siento el bicho raro que coge el libro de papel, porque sí, yo puedo poner libros aquí y me los puedo poner aquí, pero es que me gusta leer, llamadme tonto, o sea, me encanta coger el papel o coger el cómic, yo esto lo tengo, si quiero, en digital, pero me encanta hacer esto. O sea, Claro. Y veo a la gente que está haciendo lo que dices tú, Javier, cogen el móvil, se ponen los auriculares, no como estos, unos de esos chiquitillos, se ponen la serie que tienen grabada y se ven un episodio, pero es que así quieto, a las 6 de la mañana que estoy cogiendo el tren, esa persona está así, que dan ganas de hacerle así con el dedito, pues, esto esté bien, ¿no? Pero hipnotizado, o sea, te estás tirando 45 minutos, 50 minutos sin pestañear, todo por saber si la gente especial no sé qué va a atrapar. Pues claro que sí, porque si no, no habrá tercera parte, que es normal, pero disfrútalo, hay que saber disfrutarlo. Es como el que quiere café y se bebe 5 litros. No, las cosas tienen que tener su tiempo, que eso es lo que me ha llevado además a hacerlo de YouTube, maldito el día. Todo lo de YouTube y los podcasts, que quiero mucho a la gente y me gustan mucho todos estos programas, pero hay que verla de tiempo que hay que echar. Claro. Porque la gente no está acostumbrada a que se les expliquen las cosas, a que se les cuenten como si fuera un cuento. Se ha perdido un poco eso y yo estoy convencido de que vosotros, por la referencia que tengo, Laura, Javier, este tipo de contenidos, si entran en el público es porque no están acostumbrados a tener gente que les sepa explicar las cosas, como cuando tú eras pequeño, ibas a casa de los abuelos y veías que tu abuelo o tu abuela te empezaba a contar algo y te quedabas embobado, porque era como si te estuvieran contando un cuento. Eso se pierde y hay que rescatarlo. Y esto es quizá la parte buena que veo yo de todos estos medios, del tema del podcast, de YouTube y de no sé cuántas cosas más, porque yo no sé ni dónde me he metido ya. Es correcto, fíjate que cuando surge esta idea de hacer este podcast, sí. Bueno, yo pensaba qué puedo hacer, y creo que lo mejor que puedo hacer es compartir mi pasión, que son los libros, que es la cultura. Sí. Sabía desde un principio que era complicado, que no iba a ser ni la más popular ni tener los miles de vistas, pero creo que no hay nada más genuino que hacer lo que te gusta. Y ha funcionado, ya tenemos algún tiempo aquí, ha funcionado, algunas personas ya son seguidores, otras personas incluso han usado nuestros materiales para dar clases en sus escuelas, las que son maestras, y nosotros ya con eso nos damos por satisfechos, sabemos que es un esfuerzo, efectivamente hay mucho que preparar, sí. Y bueno, y además Javier y yo desde muy, muy niños igual éramos de libros, sobre todo de leer muchísimo. Y en una ciudad como México, que también es tan multicultural, es una ciudad que te ofrece tantos museos, tanta cultura, imposible no compartir de eso. Pero sí, es un mundo que te requiere de mucho esfuerzo, pero cuando lo disfrutas, pues lo haces con gusto. No hay que pensar en si te están viendo 2 personas o 20.000. Hay que hacerlo con la misma ilusión. Hay que explicarlo como... Yo siempre me imagino que se lo estoy explicando a una persona. No, si veis los vídeos muchas veces, más que hablar en plural, cuando me dirijo en primera persona porque siempre estoy pensando que le estoy contando esto a alguien. Yo cuando tengo que explicar de qué va alguna historia, me imagino una cara, una persona joven que me está escuchando. Y si luego resulta que son 1.000, o son 500, o son 100, me da lo mismo. Lo voy a hacer con la misma pasión. Y hay que continuar por esa línea. Sí, claro. Sí. Y mira, para muestra un botón. A ver. De las de grapa. ¡Ey! Eso es un Cuatro Fantásticos, un Fantastic Four. No, es Earth Z, Tierra Z. Ah, Tierra Z. Entonces, pero... Tierra 2. Tierra 2, perdón. Tierra 2. Híjole, el olor, olor a papel y a tinta, no. Y además, en el tiempo aprendemos a ser cuidadosos, o sea, casi lo tengo ahí guardado como un tesoro, ¿no? Un tesoro. Mira, te voy a enseñar yo uno. Mira, Ediciones Vértice. Esto es de los años 70. Así es, esto es de la vieja guardia, ¿no? Como el que mostraste hace rato, que ya es un compendio, ya es un libro más... Sí. Wow. No, bueno. De hecho, son las 2 versiones
Sí, Esta es ha salido esta semana a la venta, y este es el que salió sería 1978. Y si veis, son lo mismo. Estamos sí. rescatando algo, hablamos de 50 años de diferencia prácticamente. Wow, ¿No? Sí, sí, Claro, 2024, 325, sí, más o menos. O sea, hablamos unos 50 años de diferencia. Esto valía 35 pesetas. Ahora ya la gente, hay quien ni siquiera sabe lo que son las pesetas. sí. así es. Pero esas grapas, eso consérvalo. Eso... No, tengo varios ahí, no, olvídate. Porque además, fíjate, en esa época, cuando tú eres el primero en tener el nuevo cómic en tu barrio, en tu colonia, eras el hombre más famoso. Eras el niño más famoso, porque eras el envidiado. Tú lo tenías primero que nadie. Eso me marcó a mí en la carrera. Yo, de hecho, dejé el mundo editorial y dejé bastante el mundo de la radio. El mundo de la radio languidecía. Yo tenía... Y era un programa importante, ¿no? Que todavía sigue ahora el podcast, pero lo tuve que dejar porque no daba tiempo, ya no era como antes, que me podía dedicar y tenía el sueldo, la soldada mensual, me llegaba de un trabajo determinado, y decidí desconectar. Fue triste y una decisión muy dura, y me propuse que iba a trabajar en alguna otra cosa que me permitiera tener el tiempo para escribir. Porque me di cuenta, esto es una cosa que además con los podcasts y con YouTube hay que tener mucho cuidado. Si algo te gusta, hay que mimarlo. No dejes que te queme el entrar en ese segmento y que te desborde. Por ejemplo, os gustan los libros a vosotros. Si os están gustando los libros y os están dando libros, no queráis leer a toda velocidad. Un libro hay que disfrutarlo a su velocidad. Por supuesto. A su velocidad, para poder explicarlo luego tal y como lo has disfrutado. Si vamos a ir con prisas, si vamos a ir dentro de esta sociedad en la que el consumo tiene que ser rápido. Acaba de salir un libro de 8.000 páginas de Stephen King, y a la semana siguiente tienes a alguien que se lo ha leído, que te lo está explicando. Esa persona no ha disfrutado ese libro. No. Es imposible. No. Aunque seas multimillonario y tengas 24 horas del día para poder leer ese libro, hay que leerlo a ratos, poner el punto del libro, descansar la mente, hacer otras cosas, salir, ver el campo, ver la playa, lo que sea, volver a casa y otro capítulo. Viendo algo padrísimo. El costo ya lo creo. 12 centavos de dólar. Sí. Pero además, curiosísimo, mira, el Iron Man. Sí, no, pero que estoy viendo que es la versión original. Es correcto. En Estados Unidos. Yo debo tenerlo por ahí en castellano. Pero me impresiona. Pero eso está súper bien. Este Iron Man de verdad parecía, no, bueno, ni el hombre de lata del Mago de Oz se veía tan... A más de uno se nos pasa por la cabeza esa misma imagen, sí señor. Claro. Y ese robot así... Un hombre hecho de botes. Parecía hecho de botes. Eran nuestros disfraces a veces, ¿no? Con cartón medio te hacían las mangas y con mi pobre madre. Soltabas la cuerda de Spider-Man así, ¿no? Que la aventabas y se iba un pedazo de hilo. Sí, señor. Entonces, nada más lo recogías otra vez y órale. Yo iba a mirar en lo que había en la cesta de mi madre en cuanto a todo lo de coser, los ovillos de lana, y con eso yo ya tenía mis lianas para hacer, con papel hacía cabañas, las montaba, todo lo que no podían comprar lo fabricaba yo. Con lo que tenía. Es correcto. Así es. Bueno, yo creo que esta charla está súper interesante, Javier. Nos vas a tener que
yo creo que va a ser el inicio de una serie, si tú quieres, porque solo en cómics nos hemos llevado la Uf, mitad del tiempo. Pero me ahora me siento gustaría culpable. hablar un poco de tu faceta como escritor, que nos Bien, platiques acerca de, te bueno, yo cuando explico. veo todo lo que tienes y este género, no sé, veo que has estado en lo policíaco, en la ciencia ficción, qué tanto está influenciado por todo ese bagaje que tú traes de los cómics o simplemente es lo que No, se te ha dado. tiene y no tiene que ver. Eh, voy a seguir lo de hablar con las novelas, no te asustes si hago así. Esto es un Conan que fue uno de los primeros trabajos que yo escribí para Marvel. Yo he sido guionista para Marvel, de superhéroes. Esto ¿Sí? es un Conan, es la edición italiana. La edición española también existe. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Yo empecé a escribir, que es lo importante, ser escritor, y de ahí fui a las novelas. Fijaos, este soy yo, de arriba. Tenía pelo. Wow. Imaginaos la diferencia. De ahí yo estuve escribiendo mientras se pudo por medio de Marvel Europa y eso fue la antesala perfecta para cuando entro en las novelas. Os explico. Cuando uno hace guiones de cómic, igual que cuando hace guiones, he hecho también guiones de dibujos animados, cuando uno hace un guión tiene que ser muy descriptivo porque luego va a haber alguien que lo va a ilustrar. Cuando ya te metes en una novela, si ese mismo ejercicio lo llevas a la novela y te pones a escribir algo y sabes describir escenas, entornos, por ejemplo, tengo un amigo que trabaja conmigo en las colecciones de novelas, se llama Jorge del Río. Jorge tiene esa habilidad que dicen que yo también comparto con él, de narrar las escenas de acción como si estuvieras viendo una película, pero estás leyendo un libro. Es decir, tú imagínate, por ejemplo, Jorge ha hecho una novela que es de samuráis. Las típicas novelas en las que ves al samurái con su espada y luego llega el momento del combate. Si no lo ves en cine o no lo ves en dibujos animados, si lo tienes que leer, es muy difícil que el lector quede cautivado, a menos que tengas una habilidad especial para poder explicar realmente cómo está yendo ese combate. Si tú sabes explicar ese combate, el lector quedará atrapado y tendrá la sensación de estar viviendo una película. Y a mí, la vivencia de haber estado trabajando como guionista de cómic me sirvió para cuando tuve mi primera oportunidad como escritor, que fue en esta editorial, que es Edge Entertainment. Aquí ellos lanzaban un juego de rol que se llama Steam States, es algo así como mezclar Julio Verne y el western, con personajes de diversas razas, y hacen un libro que es un compendio de diversas historias cortas. Y me encargan una. Al final acabé escribiendo dos. ¿Cuál fue el cometido que tuve yo en esta historia de Steam States? Demostrarme a mí mismo que era capaz de escribir un relato de unas 18.000 páginas. Un relato de unas 18.000 páginas es como las novelitas esas que hablábamos de Bruguera, esas del oeste, de Marcial Estefanía Lafuente, de Lou Carrigan, estas de ciencia ficción, las de bolsillo. Bien. Cuando ya consigo hacer esto, yo sé que a partir de ahí difícilmente voy a hacer un guión de cómic, sino que me voy a dedicar a escribir novelas y estoy dispuesto a hacerlo, pero no pensando en ir a una editorial y hacerme millonario. Voy a escribir lo que me salga a mí de las narices, como decimos aquí, Seguro. sin que nadie me diga lo que tengo que escribir. Voy a escribir lo que me apetece. Y me meto en un género que tiene algo de fantástico, pero que es más policíaco. Y siempre pensando en explicarlo como si estuviera viendo una película, el típico blockbuster. En policíaco mis referencias son La jungla de cristal y Arma letal, por ejemplo, o películas de ese tipo, ¿no? O Cobra. En cambio, por cierto, La jungla de cristal es Die Hard, que creo que en México la llaman se tituló de otra manera. Las de Bruce Willis. Sí, 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 Duro de Matar. Duro de matar, que es Die Hard. De hecho, ahí es que los títulos los traducís bien. Aquí en España hay la extraña costumbre de coger el título y poner lo que le sale de las narices al señor de la Sí, productora. hombre. Sí, es así. Y ya digo, cuando me propuse continuar, recibí una invitación de un grupo de escritores que ya son bastante conocidos dentro del mundo del pulp, el mundo de las novelas así de aventuras, que son Raúl Montes de Oca, Jorge del Río, Luis Guillermo del Corral. Y en internet tienen un grupo que se llama Kumite, una colección que se llama Kumite, que se vende solamente en digital.
y me invitan a participar allí. Y ahí es cuando empiezo a desarrollar las aventuras de mi saga, que se llama Alma Letal, en un claro guiño al título que hubo en España de Arma Letal, y que va por lo policíaco por una parte, con un poquito de misticismo. Siempre le pongo un poquito aquello de... No llega a ser parapsicológico, pero sí que le dejo un pequeño toque, como si fuera el Expediente X. Laura, la colección Amenazas, ¿la conocéis? ¿Habéis oído hablar de ella? Apenas me estoy empapando en ella, sí, así es. La publicó Isla de Nabucco. Esa fue mi segunda aventura editorial. Consistía en personajes del género de terror, pero que una agencia, o sea, teníamos que montar toda una serie de novelas en las que los personajes tenían siempre algún componente sobre los personajes de terror clásicos. Por ejemplo, hablemos de un hombre lobo, pero el hombre lobo no es malo. Hablemos, en este caso, de un mago. Hablaremos también de un personaje que es el protagonista, pero que es el heredero de la espada de San Jorge, que tiene unos poderes. Pero los vamos a llevar a una especie de agencia secreta que se dedica a buscar circunstancias parecidas a lo que tienen ellos en su naturaleza de personajes de terror, pero que en ese caso van por la mala senda. Y ellos, digamos que son los capaces de reconducirlo, porque todo lo que es parapsicológico se entiende que los medios, los gobiernos lo están tapando y ellos tienen que... Y creamos ahí una serie de novelas, que salieron 6, que son bastante pequeñitas, si las veis, y fue mi segunda prueba de fuego. Fue la segunda, después de Steam States, de haber escrito lo que es las novelas estas del género steampunk, me metí dentro de lo que es el mundo de las aventuras de terror, aunque tienen más de aventuras que de terror. Y fueron muy divertidas, con un problema. Cuando las fuimos a presentar, apareció el COVID. Justo el día de la presentación. Yo es que tengo muy mala suerte con las colecciones. El día de la presentación de esta colección, que salía el número 1, Raúl Montes de Oca, yo iba a un evento a presentarlo en público en una convención de cómics de aquí de Barcelona, de cómics y de novelas de fantasía y demás. Y yendo en el metro, a mitad llega el aviso de que nos teníamos que ir todos a casa. Claro, es que aunque me hubiera saltado el aviso, hubiera llegado allí y me hubiera encontrado que estaba todo vacío. Y eso fastidió bastante a la colección, que llegó a los 6 números y luego ya el editor no la continuó, ¿no? Hicimos incluso un especial que está, por cierto, disponible. Hay enlaces en mi web, en xaviermarturet.com, está en Isla de Nabucco, en lectu.com, el número 0, que es gratuito, de descarga. Ese número lo hicimos precisamente en homenaje al tema de la gente que tenía que quedar confinada en casa para que tuvieran lectura. Hicimos un especial con varios relatos cortos hechos por todos los autores de la colección. Es gratuito, de descarga directamente. Pues lo bajáis en el pub y ya está. Y ahí acabó la aventura de escribir novelas hasta que Carlos Díaz Maroto me invita a participar en esta colección, que es la de Bolsilibros Geray, que es la actual. Esta ya es más grande, son libros en cuanto a grosor. Hay 2 novelas en cada uno, y cada una de las entregas, que por ahora hay 4, estas novelas incluyen 2 historias de los autores y son de un género distinto cada una de ellas. Las 2 primeras, esta es lo que se llama pastiche. Pastiche quiere decir que conjuntas 2 géneros. En este caso conjuntan, podríamos decir, terror y western. Es una mezcla, ¿vale? La segunda es de terror, donde hay 2 historias, una de Nalí Horst, que es argentina, que se llama Compulsión, y Dame tu muerte, de Alejandro Riera. Después hay esta, que es la primera en la que yo participo. Porque aunque empezamos desde ya el primer número a trabajar todos, aquí me dan la oportunidad de escribir Huida en el cinturón de asteroides, que es una de estas 2 novelas, y donde, junto con Carlos Díaz Maroto, que hace otra, él la hace más al estilo de las películas de Humphrey Bogart, pero llevadas. ¿Cómo no? ¿Sabéis las películas de ciencia ficción en blanco y negro, aquellas de los ultracuerpos pero que eran de la época del blanco y negro?
Sí. Y él lo que hace es que utiliza un personaje de este tipo y genera una historia de un detective en un mundo donde empieza a descubrir que hay extraterrestres infiltrados entre nosotros y que quizá ya nos han invadido y no nos hemos dado cuenta. Pero él es un detective, como digo, de la vieja escuela. Y yo hago Huida de un cinturón de asteroides, que es una película, nunca mejor dicho, porque yo lo hago como si fuera una película, lo describo igual, de ciencia ficción. Me creé todo un mundo futuro, no lo expliqué para no aburrir al lector, porque al lector si le empiezas a explicar cosas enciclopédicas se te duerme, y me fui directo a la aventura, pero era coherente aquí porque ya me había creído un universo. Y poco a poco, mientras van pasando cosas, ellos van descubriendo qué hay. Claro. ¿No? Se mete un capítulo de... Dime. Perdón, vemos tu versatilidad que a mí me impresiona, pero ¿en cuál de todos los géneros te sientes más a gusto? ¿Cuál se te da o cuál prefieres? El policíaco, el del 4. Te explico por qué. Mi favorito es ciencia ficción. Y es el policíaco. ¿Por qué? Porque el policíaco, yo ahora mismo me siento delante del ordenador, vienen las musas y mi gato, que está por cierto ahí durmiendo. Tengo ahí, de hecho, voy a ver si lo podéis ver. Mira, ahí lo tenéis. Muy bien. Siempre que me pongo a hablar con alguien y hacemos conferencias, él está ahí vigilante, le encanta oír voces. Pues la policíaca, lo bueno es que tengo mucha facilidad para desarrollar una historia policíaca, igual que la tenéis vosotros. Os ponéis a pensar en los personajes y ya está. La ciencia ficción para mí es más complicada, porque aunque la disfruto más, primero tengo que construir un mundo, un universo. Me llegué a hacer un episodio de podcast. Yo tengo un podcast que se llama Bolsilibros y... No, iba a decir Bolsilibros y Pulp. Eso. Es que iba a decir Bolsilibros y Eray, que es el nombre de la colección, perdón. Bolsilibros y Pulp. Ahí hay un episodio donde no cuento lo que pasa en la novela, sino que es como un documental de ciencia ficción de lo que es ese futuro, de a dónde ha llegado la humanidad, de cómo están, que a la gente le ha gustado, por lo que he visto. Pero es todo el trabajo que hice de fondo y hasta que no creas eso no puedes empezar a hacer una historia. Entonces eso al escritor le resulta mucho trabajo y es muy incómodo. Tienes que amar mucho el escribir para ponerte en algo así. En cambio, con la policíaca, para mí es como si me llevan al parque de atracciones y me dicen, súbete donde quieras que no tienes que pagar. Wow. Yo ahí disfruto muchísimo y es mi género favorito. Desde luego, ochentero, si es posible. Las actuales empiezan, que si el móvil, que si miro por internet, que si no sé cuántos, y el pinganillo que se están hablando. No, yo quiero que se pierda y que tenga que encontrar una cabina telefónica para llamar. Sí. Quiero que sea así de difícil, que si te pierdes te has perdido de verdad, porque hoy te pierdes y coges un móvil y enseguida estás llamando a la otra punta del mundo y mandas un WhatsApp, oye, que me vengáis a buscar, te mando el enlace de mi ubicación. No, yo quiero que haya aventura. El Google Maps que te va guiando, ¿no? Ahí está, ¿no? Jorge escribe sobre ciudades como si hubiera estado en todas partes. Y él lo dice, es que yo cojo el Google Maps, me cojo el Street View y dices, ¿cómo se me hubiera pegado un viaje a Italia para documentarme sobre la historia que voy a hacer allí? Y bueno, sí, para nosotros son herramientas, pero a mí lo que me gusta es que la persona vea en apuros a los protagonistas, que vea en las circunstancias. Siempre me gusta meter una escena o dos que tengan toques de humor. Me gusta, pero humor de romper un poco el estatus de la seriedad y de la gravedad del asunto. Me gusta que las escenas de acción, cuando hay un tiroteo, cuando hay una huida, cuando hay una pelea, que me gusta narrarlo de manera que la persona pueda visualizar realmente cómo está sucediendo. Lo que explicaba antes de Jorge, la habilidad que tiene con esa de samuráis. Si es una película es muy fácil ver un combate de samuráis. Si son dibujos animados también, pero en una novela tienes que tener una habilidad especial para narrar esa coreografía. Claro. A mí me ayudó el cómic en eso, en secuenciar. Sí, Javier. Fíjate que curiosamente en las series de los 70s, 80s ocurría eso. Estabas frente al televisor y algo, ya próximamente el héroe iba a descubrir, iba a abrir la puerta y entraba un comercial. Y híjole, decías, ¿cómo estabas ahí al borde? En ese momento. Entonces lo que hacías era, corre por una soda, corre por algo, y regresabas y no quitabas. Eso
mantenía a la gente en el suspenso. Digo, lo digo mucho por lo que vos describes, ¿no? Que no la pongas fácil, que sea ese Hell's Kitchen, 1 de la mañana, lluvioso, y donde vas caminando y volteas y ves una sombra. Eso es fantástico, fantástico. No des todo por hecho. Claro, es lo que quiere la gente. Y yo sí, cuando hicimos una reunión el pasado jueves en la editorial Geray, una reunión en videoconferencia, y llegamos a, de hecho no sé si se publicará parte de esa reunión porque salieron temas muy interesantes. El objetivo de esta colección en concreto, de la que tenemos, bueno, el número 5 será sobre fantasía, también habrá un pequeño relato mío, que se llama La diosa Medusa, pero todo lo que hay y todo lo que es el objetivo de esa colección es que sea una mezcla entre novelas y lo que era el blockbuster de los 80. Esas películas que la gente alquilaba de VHS, que era para la tarde del domingo. ¿Por qué? Porque la tecnología ya te permitía que podías alquilar VHS. Y ahora voy a buscar la soda cuando ponga pausa y no cuando me diga el del comercial, pero tenías que devolverla luego, porque si te pasabas un día, luego resulta que tenías que pagar un plus en el alquiler. Ese tipo de circunstancias del blockbuster, esas películas que salieron entonces, y ese tipo de contenido, que no estamos intentando ser el nuevo Miguel de Cervantes, estamos intentando dar un contenido que sea entretenido, jugoso, que la gente tenga la sensación de estar viendo una película y que realmente esté llevado a ese terreno, pero dentro de la novela. Ya tienes muchos, Netflix, HBO, todo lo que tú quieras. Pero cuando estés en el tren, en lugar de esto, te quiero ver ahora con esto. Y si lo consigo, realmente creo que no solamente me sentiré satisfecho como autor, es que además creo que la gente saldrá ganando si ya empieza a compartir un poco la lectura de papel, por favor. Que no se pierda. Antes que se acaben los árboles y ya no podemos tener papel. Pero bueno, hay papel reciclado. Bueno, papel reciclado, claro. Esto está hecho, si no me equivoco, esto es papel reciclado todo. Sí. Y además es que si no se hace pensando en eso, y seguro que se puede conseguir algo sin necesidad de matar árboles. Sí. Si tenemos la tecnología, si lo que pasa es que a lo mejor la industria no le interesa, pero existen mecanismos para poder generar lecturas de este tipo sin necesidad de estar acabando con el Amazonas, por ejemplo. Pero convencidísimo. Sí. Uh-huh. En fin, ya te digo, la colección continuará, es trimestral, es una colección que tenemos entregas preparadas como para cubrir 3 años, tranquilamente. Y además, en paralelo, la editorial Geray no publica solamente esto, sino que también publica novelas completas. Yo tengo intención de hacer una que sea del estilo steampunk, de ciencia ficción, pero a lo Julio Verne, como digo yo, mezclado con western. Y estuvimos hablando de la posibilidad, ya que estáis en México, de la posibilidad de que este tipo de publicaciones, en lugar de comprarlas por medio de plataformas como Amazon On Demand, que os sale carísimo, porque aquí lo que vendrían a ser 12 euros, por ejemplo, un libro, en México, al cambio con todas las circunstancias, le puede salir al lector por unos 50 euros. Y eso es abusivo, eso es una barbaridad. Eso no el tipo de cambio, más de 1,000 pesos mexicanos, claro. Sí, tú tienes que pensar que estamos hablando de lo que viene a ser una novela, no sé cuánto cuesta una novela más o menos así, de un grosor más o menos normal. Unos 500 pesos mexicanos. Unos 500, pues si son unos 500... 20, 25 euros. Vale, multiplícalo por 5 y tendrás una idea de cuánto costaría que esto se llevara allí por esa vía, que es la que utilizan algunas personas. Es inviable porque nadie compra, o sea, es un abuso. Con lo cual la editorial está abriendo ahora un canal para que haya distribuidor por la zona de Hispanoamérica, no de Sudamérica, de Centroamérica, o sea, no hablamos solamente de Argentina, hablamos de abarcar, de hecho, todo el continente, porque en Estados Unidos parece que no, pero también hay muchísimos lectores de castellano, muchísimos. Claro, más de 40 millones hay de parlantes de español. Por eso, y tenemos la intención, la editorial, o tienen la intención los editores, de que esto tenga una distribución, pero lo que es un distribuidor local,
que puedan, los puntos clave además vienen a ser, os lo podéis imaginar, Argentina y México. Porque si tienes esos dos, prácticamente ya abarcarás todo. Seguro. Y es la idea, que avance. No es que sea un superventas, no es que se venda mal, pero lo que queremos es que si ahora hay un grupo de lectores que han encontrado por fin algo, una colección de unos contenidos que van en la línea de lo que les gusta, que esto se pueda ampliar a tantos otros que nos están escribiendo desde el continente americano, que les interesa y que dicen, ¿cómo puedo tener acceso a eso? Y que no nos vamos a negar a cobrarles. Si 500 pesos es lo normal, pues serían 5.000 pesos, ¿no? Y más gastos de envío. Ni locos, no vamos a hacer eso porque... Sí, pues hay otras necesidades donde la plata la necesitas, pues. Digo, a veces, Exacto. por mucho que te guste algo, dices, híjole, pues no. Aunque te sobrara el dinero, no tiene sentido. Yo creo que tiene que ser accesible. Mira, yo veo hoy la segunda llegada del disco de vinilo, del cassette. Caramba, o sea, todo tiende a ser cíclico, ¿no? Alguien me decía, Sí. oye, que las guerras siempre ha sido lo mismo, siempre ha habido gente que quiere el poder absoluto y mata al más débil y así. Eso no ha cambiado desde egipcios y romanos, sigue siendo igual, diferente, pero nada más. No, es cíclico. Así es. Bueno, quisiera, esta charla está increíble, como te decía, vamos a tener que hacer una serie, vamos a ir cerrando y como parte de este cierre me gustaría que nos dijeras dentro del universo de Javier Marturet. Marturet. Sé que es difícil, sí. Me gustaría que nos platicaras dentro de tu universo qué sigue, qué viene para la gente que te sigue. Para lo siguiente es, bueno, dentro del canal de YouTube voy a aflojar mucho el ritmo, pero voy a seguir haciendo contenidos, porque va a haber ahora un programa semanal de cómic y un programa semanal de novelas en iVoox, en Spotify y en YouTube, sobre todo en YouTube. Muy fácil, mi nombre es xaviermarturet.com, allí hay una sección que es de podcast y en lugar de estar buscando uno u otro, si entras allí, como allí lo tengo todo enlazado, pues es lo más fácil. Y en cuanto a novelas, esta misma ya anuncia en la próxima entrega, por aquí está, en el número 5, indica que habrá una en la que además participo yo, que no se ve, está borroso, pero bueno, ya os lo digo, es la de fantasía. Está aquí. Okay. El número 5 aparecerá dentro de unos 3 meses aproximadamente y cada 3 meses tiene que haber una novela. En esta de fantasía estará La diosa Medusa, que es un relato mío, no es una novela. Hicieron 2 novelas, quedaron un poco cortas y quedó espacio. Y luego va a haber 3 novelas más que están programadas mías dentro de esta colección. Así como estoy preparando un libro además que no será así, sino que será, o sea, el grosor yo calculo que acabará siendo como el doble, de fantasía, y la editorial, mi intención es que salga con Ediciones Geray, es la intención de todos, pero claro, ¿sabes qué sucede? Que cada vez que hacía unos planes salen 40 cosas más. Y una cosa más, que os voy a dar una primicia. Esto no lo he explicado en ningún sitio, de hecho no sé ni si se puede decir. Hay una editorial. Guardamos el secreto, no te preocupes. Yo os lo cuento. Hay una editorial que publica bolsilibros en España que se llama Segasaturno, segasaturno.com, que la publica Alfonso Martínez, que es el autor de prácticamente todas las novelas que hay de la colección de ciencia ficción, y una que es una colección variada. No recuerdo ahora el nombre que le ha puesto a la colección, pero básicamente que una es del oeste, o sea, western, la siguiente es de terror, la otra a lo mejor es policíaca o romántica. Y el año que viene, en abril, hay una de estas que Alfonso no la va a escribir, porque ha tenido la fabulosa, extraña y loca idea de decirme que la escriba yo. Y os puedo decir que ya está escrita y entregada. Wow, ok, bueno, pues ya tenemos una primicia. Y en su momento, cuando ya esté publicada, espero que nos volvamos a conectar para platicar al respecto. Y bueno, pues solamente agradecerles que estos momentos, esta charla,
definitivamente yo me quedaría aquí el resto del día platicando con ustedes, escuchándolos, pero por el día de hoy se nos terminó el tiempo. Te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta entrevista, te agradezco muchísimo que podamos contar contigo el día de hoy y que sea el primero de muchos. Desde luego el placer es mutuo. Lamento que mi agenda esté tan ocupada, me encantaría que fueran todos los días, pero desde luego siempre que haya un pequeño hueco, ahí me vais a tener, Laura. Muchísimas gracias. Javier, bueno, vámonos despidiendo. No, pues muchas gracias, de verdad es que pues son entretenidos, no somos almas viejas, almas de niños ahí interiores, pero bueno, es que es una cosa fantástica. Hay muchas cosas en común más que el nombre, Javier. Así es, visto. El tuyo es con X y el mío con J, pero bueno, es cosa de... El mío es con J realmente, me lo pusieron en una editorial con la X. Ok. para que suene más original del español antiguo. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Síganla, les vamos a dejar en la cajita de descripción todos los links, las redes, sobre todo el link de la página del sitio web donde podrán encontrar todos los materiales, toda la información de nuestro invitado del día de hoy. Queridos amigos, no se olviden, donde quiera que vean nuestras publicaciones, ahí hay unas pequeñas estrellitas. Envíenos esas estrellas porque esto nos ayuda para seguir haciendo este esfuerzo, esta labor que nos encanta y que sabemos que ustedes la disfrutan también. Recuerden donarnos estrellas. Nos despedimos sabiendo y estando seguros que les va a encantar este episodio. Muchísimas gracias y bueno, pues no se olviden, como siempre les digo, que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.